Vamos a poner el... Bueno, buenos días a todos y todas. Les damos una cálida bienvenida para comenzar nuestra jornada anual 2024, cuyo título es Encuentros y desencuentros en contextos turbulentos, el desafío en y con las instituciones. Dos eventos, como la asunción de una nueva comisión directiva y un aniversario fundacional de nuestros un poco más de 35 años de trabajo institucional, nos reúnen a conversar y pensar los enlaces con la historicidad, con la duración. Al respecto, nos dice Bergson, cuanto más profundicemos en la naturaleza del tiempo, más comprendemos que duración significa invención, creación de formas, elaboración continua de lo absolutamente nuevo. Quizás estos eventos ensamblen hoy nuevas cartografías para lo vincular en territorios de mutación constantes, que constituyan insistentes desafíos para pensar la clínica. Hoy, menos que nunca, podemos separar naturaleza de cultura en la tarea de aprender a pensar transversalmente las interacciones entre las distintas ecologías, del medio ambiente, social, mental, para acercarnos a una apuesta por lo ético y estético en el trabajo con los vínculos. Pensar y pensarnos hoy en y con las instituciones es un reto, un juego de articulación ético-política, como menciona Guattari en la denominada ecosofía. En cómo vivir de aquí en adelante requiere conjurar el crecimiento entrópico de la subjetivación dominante, capitalística y hegemónica, para restablecer nuevos dispositivos de producción de subjetividad que vayan en el sentido de una resingularización individual, colectiva y acciones micropolíticas. Estas nociones son efectos de cambios epistemológicos que aportan matices diferentes en el psicoanálisis, para no caer en disyuntivas exclusivas, en pensamientos binarios, en modos de hacer unidisciplinares que imposibiliten apuntar a las multiplicidades intensivas. APCBC es casa-hogar. Al decir de Winnicott, somos cuando tenemos un lugar para empezar a ser y devenir con. Y el pensar de Donna Haraway, somos con otros, con otras especies humanos y no humanos en un contexto cambiante, en un cosmos que se amplía movilizando el conocimiento. 35 años transcurrieron de historia y de transición, como lo expresa Franco Berardi. Desde la tecnosfera mecánica a la digital, provocando una mutación en las texturas experienciales humanas y del tejido mismo del mundo. Así como la pandemia mundial del COVID-19, que nos hace pensar en cómo fuimos tocados, atravesados, como expresa Marie Bardet, desde ese entre y ese desde que están desorientando, nos dice, y reclaman por nuevos modos de existencias, otras formas de vida en ambientes de contextos dañados, hostiles, así como la creación de otras semióticas vivas, además del lenguaje, de las palabras, y poder abordar allí lo terapéutico, en los obstáculos del vivir, conocer y aprender. En palabras de Persia, enfrentamos el peligro de que el común vivir se pierda, sin que nos demos cuenta o sin importarnos sus encantos, que se expulse de la imaginación la potencia de una común debilidad sanadora, de una común suavidad de acogida, de una común delicadeza de la mano que se extiende, de la mano que sostiene, de la mano que evita la caída. Sabemos que el individuo no es espejismo ni sustancia, y lo que hoy se muestra como hiperindividualismo se asienta en un imaginario ideológico, sin otro objetivo que la búsqueda del goce, puramente individual a ultranza. Nos preguntamos junto a Matus por estos nuevos imaginarios,
y el lugar del analista cuando asistimos a una clínica de borde, donde el juego de caída subjetiva está en juego, pasamos a ser analistas en implicación más cerca del trabajo de construcción que de velar el inconsciente. Hoy más acentuadamente te invita al individuo de la posmodernidad a afirmarse como identidad, que toma ribetes de una compulsión, que al plegarse en una pseudo-originalidad en realidad masificante, constituye mandato de producción a sí mismo que imposibilita la diferencia, así como lo otro y diferente de ese sí mismo. Piero Lerner, en su libro Guerra Híbrida, plantea lo híbrido como una noción que se configura en un panorama de políticas neoliberales, donde el concepto pasa a la acción, puras estrategias de poder, que tienen efectos en las formas de revertir los contextos, de cambios de lógicas y en la irradiación de imágenes que se viralizan a través de los nuevos medios digitales, llevando consigo mismas el borrado de sus huellas. Nos dice, el híbrido como un estado del ser engendra el poder del autómata, convirtiéndose no solo en las máquinas que replican eficazmente las noticias falsas, sino en los seres reales, los mismos que son capturados, domesticados, convertidos en un ejército de mascotas, y así se convierten en máquinas de guerra, replicantes, androides mismos. Bueno, por lo que venimos diciendo, pensamos que para el psicoanálisis vincular, en tiempos turbulentos que nos tocan vivir, se hace más que nunca necesario devenir en territorios de reflexión común, de construir lo colectivo, que promuevan otros trabajos de pensamiento, donde las dimensiones de los afectos, de las intensidades y de los cuerpos puedan ser capaces de operar en las crisis y en contextos donde en la resistencia y en lo transdisciplinario se apele a la sensibilidad para las transformaciones contemporáneas. Damos comienzo en este primer día de jornada agradeciendo a quienes hacen posible este encuentro, a Daniel Weisbrot por su presencia en esta apertura, a la comisión organizadora, a los participantes asistentes, a los expositores que nos acompañan en el desarrollo de los ejes temáticos y a las colegas de prensa por su trabajo. Bienvenidos a todos y bienvenidas. Bueno. Dino, te doy la palabra. Bien. Algunas palabras que intentan complementar esta presentación inicial. Bienvenido a estas jornadas. Les cuento que hace algo más de 35 años nos agrupamos, éramos como 20 personas unidas por el deseo de formarnos como psicoanalistas de lo que se dio en llamar configuraciones vinculares. Al participar en diversas jornadas organizadas por la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, esta inquietud encontró un lugar y un espacio propicio. Desde entonces, el intercambio fue creciendo y bien acompañados fuimos conformando lo que es hoy la Asociación Psicoanalítica de las Configuraciones Vinculares de Córdoba. En el inicio, los dispositivos de pareja y familia ocuparon un desarrollo preponderante y procesualmente grupos e instituciones fueron conformando y adquiriendo la profundidad que hoy muestran. Este apuntalamiento inicial ha sido constante y hoy nos encontramos organizando diversas actividades de formación en una línea interdisciplinaria. Quiero resaltar la idea de que el proceso fundacional
es continuo, ciertamente complejo y atañe a todos nosotros. Este presente tan inquietante nos encuentra compartiendo estas jornadas que dimos en llamar encuentros y desencuentros en contextos turbulentos, el desafío en y con las instituciones. Numerosas preguntas aparecen. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo podemos contribuir? ¿Cómo intervenir para generar algún alivio a tanto sufrimiento? Nos preguntamos también, ¿qué clase de mundo es este? Este que nos toca vivir en el mundo amplio de la globalización y lo que nos está aconteciendo muy cercana profundamente. Alguien, con respecto a esta pregunta tan reiterada en el curso de la historia acerca de qué es el mundo, dijo, el mundo es seres en el espacio y acontecimientos en el tiempo. Y siguiendo con nuestras interrogaciones, es posible pensar que ciertos acontecimientos emergen en los intersticios de las estructuras, allí donde el orden vacila y vehiculiza profundas divisiones intestinas y un desconcierto acaso generalizado. Tiempos donde el orden civilizatorio se descompone, propiciando un retorno a una aguda primitivización del comportamiento humano. Es allí donde y cuando la condición humana amenaza de fallecer. Allí debemos desplegar. Ah, Se se ha muteó, cortado la Dino. transmisión. A No, ver. está muteado, Dino. Ah, Dino. No Ay, está, me parece que se fue. no. Lo Se que pasa es salió. que entró Margot y ahí debe haber habido algún... claro. Claro. Bueno, espera un ratito. Ahí viene, a ver. Bueno, esperamos unos minutos más. Si Dino no puede entrar, vamos a continuar. Ujú. De acuerdo. Démosles un tiempo. Sí, Yo me estoy ahí sí. comunicando. Hola, Nélida. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, buen día, buen día. Anelia, buen día. Bien. Le mandé un mensaje a Dino, a ver qué pasa. Hola Silvia también, que te veo ahí. Hola, Silvia Muslera. Silvia. Sí, buen día. Llegando recién. Hola, Silvia. Hola Alicia, sí, recién pude prender la cámara. Esta es la escena, una de las escenas temidas que tenés. Sí. Sí. Una duda.
Así es. Ay, Sí, el enchufe de mi computadora está haciendo ruido, así que espero que todo funcione. Lo que voy a hacer es ir a buscar mi celular por las dudas. Bueno, en algunas reuniones presenciales, no me acuerdo cuál fue, también hubo un problema que gente de Córdoba no llegó porque no llegó el avión, no sé si se acuerdan. Sí, 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 hace sí. mucho. Así Sí, que esas cosas pasan en todos los esas cosas dispositivos. Que llegamos tarde, lloviendo. lloviendo, sí. En colectivo llegamos, ¿te acordás? Sí. Lo que puede el entusiasmo, ¿no? ¿Les contestó a alguien, Dino? Porque no encuentro el teléfono de No, Margot. yo le mandé a Margot y le mandé a Dino, ninguno de los dos la han Ninguno de visto. los dos. Ahí No. ingresa Dino. Ahí ingresa Dino. Bueno, Ah, perfecto. sí. ¿Dónde está? Ahora aparece ahí, a ver. Está muteado, aparece Dino, ¿no? Hola, hola. Sí, ¿Se escucha? se te escucha, se te Esa es escucha, Margot. 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 hablo yo. Cuando quieran. No, lo que pasa es que entro en la otra computadora y no puedo. Entonces, cuando quiere entrar en el celular, empalma con esto y le borra él. Claro. Ahí. ¿Pero me pueden escuchar? Sí, 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 te podemos escuchar, Dino. Bueno, si se ven privado de mi imagen, lo lamento, esa pérdida tan importante, pero menos mal que pudimos reconectarnos. Abrevio un poco entonces lo que decía y para no interrumpir la secuencia y solo agrego lo siguiente. Decía que podríamos desplegar allí nuestras intervenciones humanizantes. Es allí donde el reclamo nos llama a intervenir. A este desafío solo en parte podremos quizás responder, pero nunca en soledad. Es por eso que la grupalidad con sus múltiples posibilidades nos indica un camino posible. Estas jornadas, con los intercambios, con los consensos y disensos, es un trecho en el camino. La subjetividad se construye, lo sabemos, en el encuentro. A este posicionamiento debemos, creo, fidelidad. No quisiera finalizar sin aludir a la función testimonial que tanto y tan profundamente trabajó Janine Puyet. Seguramente será objeto de tratamiento en estas jornadas que compartiremos. Freud, en su trabajo Nuestra actitud ante la muerte, finaliza citando dos proverbios latinos. Si vis pacem para bellum. Si quieres conservar la paz, prepara la guerra. Tremendo. Sería, dijo Freud, de actualidad decir, si vis vitam para mortem. Si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte. Disculpen ustedes si me excedo, pero me gustaría incluir otro proverbio. Si vis vitam, para vitam. Si quieres vivir la vida, prepárate para la vida. Bueno, estas jornadas sirven también para prepararnos para intervenir vitalmente. Bueno, gracias y abrimos el espacio
para escuchar todo lo que Daniel tiene para decirnos. Bueno, voy a presentar a Daniel. Es psicoanalista, escritor, miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, institución de la que ha sido presidente en 2 oportunidades. Es docente titular de la Cátedra de Escritura para Psicoanalistas del Instituto de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares de la AAPPG. Profesor invitado a la maestría en Pareja y Familia de Yusan Abdeva. Es autor, entre otros libros, de La alienación del analista, Más de un otro, Variaciones y vacilaciones del dispositivo psicoanalítico, y Parejas en análisis, 12 historias de la clínica. Es co-compilador de Clínica psicoanalítica ante las catástrofes sociales, la experiencia argentina, y Familias y parejas. Como escritor ha publicado 2 novelas. La primera, Y al volver la vista atrás. Su última novela se titula La vida que cuenta. Y bueno, y hoy nos trae la primicia de que el 8 de noviembre se presenta en la APPG su nuevo libro que se llama Escribir el psicoanálisis, vivencia, narración, experiencia. Bueno, vamos a darle lugar a Daniel, que se va a desarrollar su exposición, que se denomina ¿Qué psicoanálisis? ¿Qué analistas? Nosotros, hoy y aquí, en el horror de esta profunda noche. Luego de que él haga esa exposición, vamos a hacer el intercambio. Estamos hasta las 10:45 en este espacio, ¿sí? Bueno, damos lugar a Daniel entonces. Bueno, saludo de vuelta, buen día a todos y todas. Un placer, como siempre, estar acá. Acordábamos antes de empezar que me parece que la primera vez que fui a Córdoba fue el siglo pasado. Así que hace mucho, digamos. Y siempre con mucha alegría y con mucho placer en el intercambio. Así que les agradezco mucho la invitación. Lo de profunda noche alude a ver, en el 2017 ganó Trump las elecciones y ese día, esa noche, Badiou tenía que dar una conferencia en la Universidad de Washington y él dejó de lado la conferencia y dijo, de lo que voy a hablar es del horror de esta profunda noche. Y dio una conferencia que la pueden buscar, está en internet. A partir de ahí, en la asociación fundamos un grupo que se llama ¿Cómo hacer psicoanálisis en el horror de esta profunda noche? Así que por eso recupero en el título parte de esto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene esta noche que la hace diferente de otras noches, ¿no? ¿Qué caracteriza esta profunda oscuridad que se nos plantea como diferente, como nunca vista, como especialmente nueva? ¿O acaso el psicoanálisis mismo no amanece, no relampaguea en medio de la tempestad, en medio de 2 guerras, con sus esquirlas de muerte y disolución? ¿Acaso no se nutre del malestar en la cultura, no enraiza en los fenómenos sociales más aciagos que culminaron en la Shoah, esa fábrica industrial de cadáveres de la que Freud logró escapar gracias a un grupo de amigos salvadores? Entonces me parece crucial comprender la especificidad de esta noche, en medio de la diversidad de noches sombrías que acompañaron en la historia humana, para poder pensar entonces sí, cómo afectan al psicoanálisis las mutaciones civilizatorias que nos golpean de frente, que nos chocan como una tormenta impiadosa que se abalanza sobre nosotros. Pero también y fundamentalmente
para poder pensarnos a nosotros mismos ejerciéndolo. Por eso el título pregunta: ¿qué de nosotros, hoy y aquí, con nuestras herramientas en la mano, ya bastante usadas, gastadas, quizá un poco desvencijadas, ajadas por el tiempo, muchas veces útiles para maniobrar, otras veces inútiles, si no las hacemos atravesar por la historia y la experiencia de cada día? Herramientas necesarias y vigentes, pero si logramos darles un baño de realidad mundana que le permitan recobrar la fuerza de su enunciación. El año pasado, en este mismo lugar, hablé acerca de la mutación civilizatoria que parecía estar en germen. En aquel momento planteé algunas aristas que la compondrían, intenté recorrer algunas de las nuevas narrativas que fueron surgiendo ante el estallido de los viejos modos de contarnos cómo es el mundo, ¿no? ¿Qué es el mundo?, decía Dino hace un ratito, ¿no? ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el sujeto? ¿Y cómo son los vínculos en este tiempo? Pero quiero decirles además que en aquel momento no había señales claras, un año atrás, de que apenas unos meses más tarde la distopía argentina iba a comenzar a materializarse a través de un gobierno de ultraderecha elegido en democracia que pondría en marcha desde el inicio una serie de medidas económicas y sociales que a muchos de nosotros nos dejaron perplejos, angustiados, incrédulos ante tamaña cascada de recuerdos de la dictadura y de las afrentas sociales, económicas y culturales que debimos padecer. Pues bien, este año hemos avanzado mucho en ese desastre. Poco a poco nos fuimos quedando mudos y con nuestra capacidad de pensar conmovida y alterada. Les confieso que al comenzar a pensar en este encuentro me pregunté, ¿cómo hacer para que mi exposición no fuera solamente un quejido, una pena compartida, un enojo intrascendente, catártico, fútil? ¿Cómo no hacer de este momento un largo y reiterado lamento aletargado? ¿Cómo volver a un pensar que enuncie un camino para hacer frente a este horror inesperado, inimaginado y espeluznante? Pero sin embargo, como algo hay que decir inexorablemente para sentir que estamos todos poniéndole alguna palabra a esta Argentina del 24, decidí dedicarle al menos un párrafo al crecimiento de la catástrofe. La palabra catástrofe es conceptual para mí. Crece la violencia, crece el desastre económico, crece el odio a la cultura, a los derechos, a todo movimiento con espíritu social. Crece el racismo, el discurso xenófobo, homofóbico, antifeminista. Crece y crece la ultraderecha y el discurso neofascista que destruye y destruye al Estado desde adentro, a los puestos de trabajo. Crece el ahogo a los hospitales, el ataque a la universidad pública, a la ciencia. Crece y no deja de crecer la pretensión de destruir el pacto del nunca más, el empobrecimiento, el hambre y la miseria. Termino este párrafo con una cita de Lucila de la Serna que dice: se incorporan palabras valoradas, libertad, personas de bien, denigramos al otro. Se trata de construir un enemigo y dotarlo de propiedades maléficas, nocivas, contagiosas, al cual se le pone un nombre para que sea fácil identificar y pueda ser atacado. Cucas, ratas, planeros, piqueteros, zurdos, ñoquis. Y no es cualquiera, es el propio presidente de la Nación quien lo enuncia con total desparpajo.
Así la crueldad fue deviniendo un concepto útil e imprescindible para pensar y pensarnos. Ya desde hace muchos años Ana Beresín lo viene haciendo entre nosotros. Ella categorizó la crueldad como un rasgo exclusivo de la especie humana, que se trata, dice ella, de una violencia organizada para hacer padecer a otros sin conmoverse. La crueldad Ana la trabaja como una potencialidad, hay todo un trabajo metapsicológico de ella acerca de, que no voy a entrar en eso, pero el problema de la potencialidad cruel es que serán las narrativas civilizatorias históricamente constituidas las que permitirán o no permitirán el despliegue. Lo que deja en primer plano, entonces, la construcción de una ética que atenúe o potencie la posibilidad de ese despliegue cruel. Entonces la pregunta sería, ¿será posible atenuar la ferocidad del despliegue del odio y la crueldad en nuestras actuales condiciones de existencia? Bueno, así estamos. Entonces, quizá comprender algún trayecto del psicoanálisis por otras catástrofes nos ayude un poco. El 15 de marzo de 1938, Hitler fue... ¿Cortó? Se cortó. Sí. Pensé que era mi wifi. No, No. es Daniel. Yo también pensé que era el mío, pero no. ¿Patri le mandás mensajito o alguien le manda? A ver. Alguien que mande Ahí le mensaje escribo. a Daniel. Ahí le que escribo. Sí, ya se salió, ya se, ahí va a volver a entrar. va a volver a entrar. ¿Estamos de vuelta? Sí. Sí. Sí, ahí está, sí, ya volvió. Qué miedo, ¿no? Estoy nombrando Justo a cuando Hitler, terminaste de decir, así estamos, se así cortó. estamos. Cortó. ¿Se escuchó lo que dije de Hitler o no se escuchó ya? Ahí cortó. Ahí empezaste con la Escuchamos fecha. hasta que dijiste 1938, Hitler, Mira. ahí. En 1938 Hitler fue recibido con euforia por miles de austríacos cuando salía al balcón del Palacio Imperial de Viena. Venía a decirles que el Estado austríaco ya no existía. Era el cumplimiento del deseo máximo del líder, el Anschluss, la anexión de su país de nacimiento al Tercer Reich. Las 300.000 personas que según los documentos de la época escuchaban la noticia parecían extasiados y jubilosos. Pero no todos. Claramente no. Pero a esos la Gestapo se ocupaba de buscarlos y detenerlos. Freud estaba entre ellos. En un notable libro de reciente aparición, salió este año, todavía no está físico en Argentina, pero se lo puede conseguir en forma virtual. El libro se llama Salvar a Freud. El escritor y periodista Andreu Nagorsky cuenta en forma apasionante la dramática huida de última hora de Freud a Londres tras esa anexión y el grupo de amigos que lo hicieron posible. Estoy intentando hilar la historia del psicoanálisis enfrentado a catástrofes sociales, ¿no? Miren lo que dice. Sigmund Freud, refugiado en su viejo apartamento y consultorio de Vergase 19, había vivido en la capital y al ser judío estaba automáticamente en peligro. El mismo día en que Hitler pronunció su discurso, los matones nazis irrumpieron en la vivienda de Freud y en la Internacional Psicoanalítica Editorial, estoy tratando de traducir esto del alemán que no sé ni cómo decirlo, es la editorial que publicaba las obras de Freud y sus colegas, que también estaba situada ahí al lado, en la calle Vergase 7. En el apartamento, la esposa de Freud, Marta, tuvo el aplomo suficiente para descolocar a las visitas, dice Nagorsky,
ejerciendo el papel de amable anfitriona. Cogió el dinero que tenía a mano y preguntó, ¿quieren servirse, caballeros? A continuación, Ana, la benjamina de la familia, llevó a los invitados a otra habitación y les entregó 6.000 chelines, unos $840 que tenía guardados en la caja fuerte. De pronto apareció la adusta figura de Sigmund Freud. Visiblemente intimidados, abandonaron el departamento con el botín después de anunciar que volverían. Tras su marcha, miren lo que hace Freud. Freud dice, ¿cuánto dinero nos confiscaron? Entonces le cuentan. Y él dice, qué bárbaro, yo nunca cobré tanto por una sola consulta. Ese mismo día, los miembros de la Junta de la Asociación Psicoanalítica de Berlín se reunieron para decidir qué hacer. Freud no quería irse, amaba Viena, amaba la vida que tenía, la familia, los amigos, los hijos, su obra, el consultorio, pero especialmente a sus amigos. Y esto va para la conferencia que van a dar seguramente después Susana y Sara, porque a Freud lo salvaron los amigos. Un grupo constituido por su hija Ana, en el que también estaba William Bullitt, el embajador de Estados Unidos, Marie Bonaparte, sobrina nieta de Napoleón y princesa de Grecia y Dinamarca, Max Schur, su médico, Anton Swerwald, que era paradójicamente un hombre designado por la Gestapo para custodiarlo y que se dio vuelta, se transformó en freudiano, digamos, y fundamentalmente Ernest Jones. Lo de Marie Bonaparte lo quiero destacar especialmente. Durante el tiempo que duró el acoso a Freud por parte de la Gestapo, ella se sentaba todos los días en el umbral de la escalera del departamento para impedir que subieran a buscarlo. Su investidura nobiliaria todavía era respetada. Freud nunca lo supo. Solo Marta, que le llevaba un té todas las mañanas a la escalera. Finalmente, en junio, el 2 de junio, Freud recibió la autorización y para eso tenía que firmar una declaración. La declaración que le acercaron las autoridades decía: yo, el profesor Freud, confirmo por la presente que después del Anschluss al Reich alemán he sido tratado por las autoridades alemanas y especialmente por la Gestapo con todo el respeto y la consideración debidos a mi reputación científica, que he podido vivir y trabajar en plena libertad, así como proseguir mis actividades en todo lo que deseara. No tengo ninguna razón para tener el más mínimo motivo de queja. Freud toma la lapicera y en el momento que va a firmar, agrega una frase: le recomiendo la Gestapo a todo el mundo. Algo tenía que decir, alguna ironía. Bueno, el 1 de septiembre Alemania atacó Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial, y apenas 20 días después, Freud muere a las 3 de la mañana del 23 de septiembre, en el medio del horror de esa profunda noche. 40 años después, en otras latitudes, en las nuestras, la dictadura argentina hizo propios los estragos de los jerarcas nazis y nos condujo a una de las noches más oscuras de la historia argentina. Aquí también, con los campos de concentración, las torturas y la siniestra originalidad de los desaparecidos, el psicoanálisis y los psicoanalistas nos vimos interpelados. En un prólogo de una publicación del Centro de Estudios Legales y Sociales, nuevamente Ana Beresín dice: llegamos a intervenir desde el comienzo de la dictadura en distintos ámbitos, centralmente de modo clandestino, dando asistencia clínica a los familiares, amigos de las víctimas, detenidas, desaparecidas y a personas que habían sido liberadas luego de los secuestros y torturas. Llegamos a esos tiempos de oscuridad, desaparición y muerte con nuestros bagajes y nuestras historias, muy jóvenes. Ya los saberes de los campos de la historia
la literatura, la filosofía, la antropología, nos ayudaban a construir el derrotero de nuestros espacios clínicos. El modo en que habíamos leído a Freud de la mano de León Rosichner o de Gilú García Reynoso definía nuestra clínica de otro modo. Pues bien, podríamos así recoger las innumerables experiencias que en nuestro país fueron construyéndose a fuerza de dolor colectivo, las experiencias que se llevaron a cabo en la soledad del consultorio, a veces en la clandestinidad, en las instituciones, en el medio de Malvinas, durante el terror, en medio de la incertidumbre, innumerables experiencias valiosísimas todas, confluyentes en una ética de compromiso de enfrentar los efectos del desmantelamiento subjetivo cuando las condiciones históricas nos envuelven a todos una y otra vez en un sufrimiento común. En un libro, decíamos, el libro de Clínica Psicoanalítica ante las Catástrofes Sociales, decíamos, atesorar entonces las vivencias de pacientes y analistas en momentos críticos de nuestra historia, haciéndolas experiencia, apropiándonos subjetivamente y construyendo relatos, significándolas colectivamente, armando así una red de instrumentos para hacer frente a los nuevos desafíos que nos esperan. Apostamos a la construcción colectiva de la memoria que batalle contra la falta de palabra y el olvido. Bueno, ahora, si faltaba algo, esta década amaneció con COVID. Entonces los analistas seguimos haciendo experiencia en medio de la pandemia y hoy, en lo que di en llamar el a posteriori de la pandemia, con sus efectos vigentes y con la mutación antropológica, al decir de Berardi, también nombrado hace un rato por Elsa, esa mutación antropológica que trajo consigo. Veníamos ya de una época que podía definirse por la aceleración neoliberal y la aceleración digital. Miren cómo lo dice Berardi, ¿no? Esa doble aceleración es el origen y la causa de la intensificación de la productividad, que ha hecho posible el aumento de los beneficios y la acumulación del capital. Pero también es el origen y la causa de la sobreexplotación del organismo humano, particularmente, dice él, del cerebro. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos que esta sobreexplotación ha producido en nuestro equilibrio psíquico y en nuestra sensibilidad? Lo que quiero plantear es que en el a posteriori de la pandemia, en esa recomposición después del impasse al que obligó, seguramente hubo cierta elaboración del excedente. Sin embargo, también sabemos que esa posibilidad metabólica deja siempre un resto imposible, que el devenir de una catástrofe social no siempre permite inventar una salida acontecimental. Ahora bien, insertos entonces en esta materialidad, con estos cambios en el suelo moral, frente a una subjetivación, suelo moral, aludo a Paula Sibilia, frente a una subjetivación que produce cada vez más individuos tiranos, acá cito a Eric Sadin, caída la confianza en lo común y en pleno exacerbamiento de lo individual, acelerados por los ritmos infernales de la digitalización del mundo y sus efectos de mutación antropológica, criados muchas veces en la lejanía sensible, agobiados por esta fase terminal del capitalismo financiero, que ya no produce dinero a través del trabajo, sino que busca que solo el dinero produzca más dinero. Hoy
gobernados en la Argentina y en unos cuantos lugares del planeta por el neofascismo que avanza, destruyendo todo lo que alguna vez hizo trama apuntalante entre todos nosotros, y que vemos en estos días, especialmente, trágicamente, en el intento de destrucción de la universidad pública y de los hospitales generales como el Garrahan, que han sostenido a lo largo de nuestra historia el orgullo y el baluarte identificatorio de una nación que en algún lugar seguía apostando a lo común, a lo público, a lo gratuito, con una ética del compromiso con el semejante. Nos toca encontrar la vigencia de nuestras prácticas, tanto teóricas como clínicas, para que la esperanza vuelva a ser nuestra guía. La esperanza, el otro día Lila Feldman distinguía esperanza de optimismo. La esperanza, que al decir de Cortázar, no es un sentimiento humano, dice él, es la vida misma defendiéndose. Entonces, a partir de acá, quiero plantear algunas líneas para pensar en ciertos aspectos de nuestras teorías y prácticas que me resultan cruciales en el horror de esta profunda noche. O sea, hasta aquí traté de describir, de historizar un poco, tratar de ver un poco la especificidad nuestra, y ahora me quiero remitir a aspectos de la teoría y de la práctica que creo que nos pueden servir. El primero de estos puntos lo llamé el deseo y la catástrofe. Muchas veces la clínica nos presenta problemáticas donde los efectos de la catástrofe se imponen a las personas o a los vínculos que atendemos y a nosotros mismos, como si las condiciones de vida, aquello que realmente acontece en el suceder cotidiano, se impusiera antes que todo deseo, que todo sueño, que cualquier vuelo de la imaginación acerca de cómo querríamos vivir, cercenando toda posibilidad de realización de aquello que nos constituye como seres deseantes. En ese sentido, cómo concebir la posición del analista y nuestras intervenciones se torna crucial. La tarea ya no se reduce a encontrar lo que ya estaba reprimido, oculto, desmentido, sino a producir elementos nuevos que den lugar a una novedad radical. Silvia Bleichmar aporta un elemento crucial para entender esto. Ella dice, bueno, ¿qué ocurre en nuestras subjetividades y la de nuestros pacientes cuando la realidad incide haciendo estallar las coordenadas del mundo que habitamos? Y acá viene lo importante que ella plantea, donde lo que se pone en jaque no es solo la autoconservación, sino lo que ella llamó la autopreservación. Es decir, la relación del sujeto con los enunciados identificatorios que sostienen y apuntalan la vida que se desea vivir. Se va siguiendo, ¿verdad? Lo que se genera así, de este modo, a ver, quizá la mejor forma, esperen que se me saltó una palabra, lo que se genera son condiciones para el desmantelamiento subjetivo, digamos, una vez que la autopreservación queda hackeada. No solo es, ayer una de nuestras queridas diputadas de La Libertad Avanza hablaba con orgullo de un amigo de ella que era arquitecto y que como no tenía trabajo de arquitecto, trabajaba en un Uber. Y que el tipo estaba muy feliz. O sea, porque, digamos, sería como si lo autoconservativo fuera suficiente, ¿no? Como si lo autopreservativo, la renuncia a lo que nos sostiene como seres deseantes, no tuviera ningún valor.
Entonces, el modelo del levantamiento de la represión, que ha sido quizá la forma más común que tenemos de pensar en el sujeto de deseo, ya no funciona en los sujetos de la catástrofe. No funciona, no solo no funciona, sino que muchas veces resulta iatrogénico, éticamente cruel y nocivo. Por ejemplo, y hay algunos que lo hacen todavía, interpretarle a un paciente que ha sido despedido las implicancias inconscientes de la pérdida del trabajo es un ejemplo nítido del uso perverso de nuestros instrumentos. Eso muestra la complejidad de nuestra tarea, porque sabemos muchas veces que el sujeto puede generarse también su propio despido, ¿no? Pero la distinción entre sujeto de la catástrofe y sujeto del deseo, que no pretende más que simular una diferencia inencontrable en la realidad, son posicionamientos que pueden cambiar en un paciente de un día para el otro, en nosotros mismos, quizá en el interior de una misma sesión, ¿no? Es simplemente didáctico, si quieren, esta distinción que intento hacer. Pero es indispensable darnos cuenta en qué plano estamos trabajando en cada momento dado. Entonces, yo creo que desde aquí la noción, la polémica se hace muy fuerte y la idea de cura debe ser revisitada. Lanzar al espacio analítico y en interpretaciones del algo habrás hecho, prescindiendo de la realidad histórico-social y de los procesos de hambreamiento y destitución subjetiva a los que nos vemos enfrentados este año, puede ser, insisto, no solo cruel, sino también iatrogénico. Vuelvo a Silvia, que para mí es un horizonte a donde siempre vuelvo en situaciones de catástrofe, Silvia Blechman, ¿no? Lo real ingresa, produce algo que nosotros tenemos que ayudar a organizar y significar mediante, y aquí concepto de Silvia, crucial, simbolizaciones de transición. Es un instrumento que ella plantea y que es central para el trabajo con lo que yo llamo sujeto de la catástrofe, distinguiéndolo de sujeto del deseo, ¿no? Un pequeño alto para comprender esta idea. Ella sostiene que aquellos signos de percepción, ¿se acuerdan? Freud, la carta 52, son un modo de inscripción. Freud los daba para el comienzo de la vida. El hallazgo de Silvia es plantear que esos modos de inscripción se producen a lo largo de toda la vida. Un olor, un color, una textura, una sensación. Muchas veces son escenas que están imposibilitadas de ser ensambladas en una cadena representacional, porque son producto de vivencias traumáticas inmetabolizables. Entonces, esos signos de percepción son elementos que ni siquiera alcanzan el estatuto de inconscientes y que aparecen en los referentes traumáticos no sepultables por la memoria y el olvido, desprendidos de la vivencia misma, no articulables. Ella pone un ejemplo, lo digo muy cortito. Una nena entraba al consultorio, iba al baño, agarraba un rollo de papel higiénico, lo ponía en la mesita y trabajaba con el rollo de papel higiénico ahí. ¿Qué era eso, digamos, ¿no? Finalmente, en la reconstrucción lo que apareció es que esta nena era sometida a abusos sexuales por parte del padre, que mientras ella estaba sentada en el inodoro, él estaba bañándose desnudo y masturbándose. Este ejemplo está publicado en uno de sus libros. Entonces, la niña lo que hacía era desviar la mirada y lo que veía era el rollo de papel higiénico. Entonces, el rollo de papel higiénico era algo importantísimo en la vida de la niña, pero era un signo de percepción. Quiero decir, no estaba articulado en la cadena representacional. Entonces, poner en relato, poner en historia, poner en memoria, permite volver a articular esos elementos desgajados. Y hay una cuestión crucial allí en cómo esas simbolizaciones de transición
Yo lo he trabajado hace un par de años en un par de textos que están en la asociación sobre simbolizaciones de transición como instrumento en los análisis de pareja en tiempos de pandemia. Entonces, primer punto, como les decía, el deseo y la catástrofe. Segundo punto, sensibilidad y empatía. ¿Estamos bien con el tiempo? Sí. Berardi se constituyó en un referente a la hora de pensar en los efectos de los cambios tecnológicos en la humanidad, ¿no? Describió esa mutación antropológica a partir del impacto de la tecnología digital sobre la sensibilidad. La hipótesis de Berardi es muy fuerte y muy polémica. Él dice, si la sensibilidad es la capacidad de interpretar señales que circulan por fuera de la palabra, si eso es la sensibilidad, esa capacidad, dice él, está desapareciendo frente al avance de lo digital, que funciona en base a codificaciones y algoritmos. Y lo más grave aún es que ese efecto de atrofia sobre lo sensible erosiona y pauperiza la capacidad empática de los sujetos. ¿Se sigue? Este es el planteo de Berardi. O sea, la tesis es que la aceleración infinita de la infoesfera, esa masa abrumadora de estímulos, imposible de elaborar a la velocidad de su diseminación, atentan contra la experiencia sensible que requiere tiempos mucho más lentos para desplegarse. Y ahí reside la gran mutación de este tiempo. Él dice que la mutación de la sensibilidad construye un mundo sin matices, más del lado de la búsqueda de patrones que de la experiencia sensible. Y termina diciendo que el organismo, y acá me interesa para lo nuestro, ya no tiene tiempo para extraer significado y placer de las experiencias. Tenemos entonces, además del problema de la empatía y de la sensibilidad, el problema del tiempo. ¿Cómo favorecer la elaboración en medio de esta vertiginosidad? Ustedes saben que durante mucho tiempo sensibilidad y empatía no fueron palabras que tuvieran buena prensa en el mundo psicoanalítico. La empatía, sobre todo, debía desaparecer. En la obra de Freud no llegó a constituirse como un concepto. Fue una gran polémica con Ferenczi. En realidad fue Kohut quien se ocupó de desplegar y trabajar profundamente el concepto de empatía como la capacidad de pensar y sentir dentro del mundo interno del otro. Ponerse en los zapatos del otro a ver a dónde le aprieta, ¿no? Ahora, desde la concepción lacaniana, la noción de empatía fue cuestionada altamente como aquello que llevaba al analista a ofrecerse como dador de una satisfacción frente al desamparo, y situaba la clínica del lado de la comprensión, otra palabra atacada, en lugar de guiarse por las leyes del lenguaje. Quizá estos cuestionamientos puedan tener validez, dado que la empatía no es la operación princeps del psicoanálisis. Es cierto que con la empatía no alcanza, pero sin la empatía no se puede. No hay encuentro, no hay confianza, no hay posibilidad alguna de construcción de un espacio analítico sin poner en juego la sensibilidad para comprender y la empatía para jerarquizar el sufrimiento del otro, mucho más frente al traumatismo y a la catástrofe, aunque algunos se espanten y nos digan que queremos la cura por el amor. Un lindo ejemplo que siempre cuento, ya me lo habrán escuchado muchos, es que Pillon Riviere estaba esperando que entrara un paciente, y cuando abre la puerta para recibir al paciente, el paciente vomita, pero vomita mal, digamos, ¿no? Entonces, Pillon se queda ahí medio parado, se acerca, le palmea la espalda y le dice: buen hombre, tantas cosas tenía guardadas para contarme, pase, pase.
Es decir, disponibilidad, sensibilidad, empatía, como puntos indispensables para ponerse a trabajar. Entonces, hablé de deseo y catástrofe, de sensibilidad y empatía, y aquí voy con otro punto que llamaría afirmación, insistencia, persistencia. Ricardo Gaspari, mi amigo Ricardo, viene planteando hace bastante tiempo el análisis como un espacio y un tiempo de afirmación de la existencia. Mucho más ante la amenaza de desexistencia. Esta operatoria analítica se torna crucial. Un ser siendo en un devenir alguien con otro. Otra de Silvia, cuento. Ella contaba de una nena que la mamá y el papá le decían que ella era una mierda. Entonces, en una sesión donde la nena decía que es una mierda, ella le dijo, vos no sos una mierda, sos una persona. Al día siguiente la mamá la llama, Silvia, y le dice que no entiende lo que pasó, que estaban en una pelea, y cuando ella le dijo una vez más que era una mierda, la nena le dijo, yo no soy ninguna mierda, soy una persona porque me lo dijo Silvia Blechman. ¿Mm? Es decir, afirmación de la presencia, afirmación de la existencia. También nos recuerda que en tiempos de solidez y de la vieja sociedad disciplinaria, el paciente llegaba a un dispositivo que ya existía. El paciente se encarrilaba en un encuadre que venía dado por una terceridad, estaba constituido por un ideal teórico normativizante, dice Ricardo, y los que no se avenían a ese encuadre, a ese dispositivo, se resistían y sencillamente se los consideraba no analizables. Hoy sabemos que la posibilidad de iluminar aquellas zonas oscuras de los inanalizables abrió la novedad en el campo psicoanalítico de la psicosis, de la familia, de las parejas, de los niños. En realidad lo inanalizable no eran los pacientes, sino que lo que era inanalizable era la institución psicoanalítica con sus normativas rígidas. El vínculo analítico no está dado a priori, no es su efecto de una normativa. El paciente o el analizante no lo es, ni el analista es analista hasta que se generen condiciones de analizabilidad. Hasta que se produzca allí, dice Ricardo, una operatoria principal de la vincularidad, que es la afirmación de la existencia del otro. Silvia lo dice de otro modo, dice, nuestros pacientes tienen que saber, primero, que son seres humanos, que en principio tienen identidad ontológica. En segundo lugar, que son seres humanos que tienen derecho a una identidad-nación. En tercer lugar, que son seres humanos que tienen derecho a poner en cuestión su identidad sexual. Nuestros pacientes son seres humanos que, como tales, tienen el derecho, y aquí vuelvo a lo autopreservativo, a recuperar los enunciados de base que otorgan una identidad que luego les permita poner todo en conflicto. Ese momento de afirmación de la existencia opera como un apuntalamiento indispensable de la operatoria analítica, más en tiempos de destitución subjetiva. Pero hace falta, desde luego, la insistencia de la presencia del analista. La afirmación de la presencia genera condiciones de pensamiento, pero después hay que causar tiempo, dice Ricardo. Causar tiempo es plantear que después de esta vez habrá una próxima vez. Es en ese punto donde me quiero situar en una polémica actual y tal bien antigua acerca de la duración de las sesiones y de los análisis. El análisis necesita tiempo. No se trata solo del tiempo del inconsciente por el cual puedo terminar una sesión en el minuto 10. No.
Es el tiempo donde el vínculo analítico pueda afirmarse en su existencia y en su durabilidad, que genere confianza y la expectativa de apuntalamiento en medio de la caída de las columnas que sostenían el psiquismo desde la vida social. ¿No? Nos acordamos de Caes, de su noción de apuntalamiento. Cómo el problema surge cuando algunos de los espacios de apuntalamiento, como por ejemplo las significaciones sociales, dejan de funcionar o amenazan con hacerlo, el espacio social se resquebraja y el malestar se transforma en mal ser. Bueno, hacer pausa entonces frente al malestar contemporáneo. Y voy a ir terminando. Últimamente llamó mi atención, esperen que me fui, el título de un seminario que se está dando en este momento. El seminario es dictado este cuatrimestre por Isidoro Beg, sin duda una de las voces más lúcidas y destacadas del psicoanálisis lacaniano, argentino y latinoamericano. El título del seminario dice así, el título, de la dirección de la cura a un decir diferencial de la existencia. En la invitación el autor convoca desde estas palabras. Dice, el año pasado concluí el seminario compartiendo una pregunta. Si habiendo hecho sus paces, traduzco, si habiendo trabajado su sintomatología, si habiendo sabido de su historia y de su posición subjetiva, ¿no? Si habiendo transitado ya todo eso, alguien deseara seguir hablando con su analista apuntando a su decir sobre la existencia, ¿qué le responderíamos? ¿Game over? ¿Su tiempo terminó? ¿Por qué tomo esto? Porque la pregunta relanza hacia otro con el tema del tiempo. ¿Por qué los análisis son tan largos? Y quizá más aún, ¿por qué nos analizamos también nosotros tanto tiempo y tantas veces? Es que seguimos llenos de síntomas, de inhibiciones, que nuestros análisis no logran resolver. ¿Acaso aún no sabemos acerca del origen de nuestras angustias? ¿Sigue siendo la cura la meta del análisis? ¿Cura que remite a lo enfermo que debe sanar? ¿Apelando a otro significante de moda en este tiempo? ¿O se trata de otra cosa que vamos a buscar cuando ya no se trata de hablar de lo sintomático en nosotros o en nuestros pacientes, o en los vínculos que atendemos, sino del encuentro con lo real que insiste a cada paso, muchas veces en forma devastadora, frente a las problemáticas ya de la vida misma, ya de los efectos de la catástrofe o del traumatismo? No se trata que lo inconsciente no juegue sus cartas todo el tiempo. No se trata que el análisis deje de ser el lugar donde esa apuesta puede ser escuchada, sino la necesidad de elaboración del excedente. No solo pulsional, sino traumático, de la vida misma y las incidencias de lo real que se abalanzan sobre nosotros. Al hablar, a eso vamos muchas veces al análisis. A eso vienen muchas veces nuestros pacientes, al hablar, al decir de la existencia, que nos llama a una cura, porque no se trata de algo que haya enfermado, sino a la necesidad de elaboración de lo que insiste a cada paso como malestar, sufrimiento, dolor, muchas veces como nuevas vueltas de los límites y de lo imposible de la vida misma. Quizá el análisis en sus distintos formatos
sea el último bastión existente en la cultura para interrogarse acerca de la propia existencia junto a otro que escuche, que ofrezca su tiempo y su disponibilidad para alojar lo que sufre y duele. Rafael Paz afirmaba en ese sentido que el análisis es largo, como son largas, decía él, las amistades profundas, los amores de verdad, las vocaciones, las convicciones y el trabajo para enfrentar al mundo o adaptarse a él. Y termino entonces diciendo que si la presencia se afirma, si la existencia se constata, si el vínculo analítico insiste, se hará persistente. En ese sentido diría que no se trata solamente de resistir a la catástrofe social como ciudadanos, sino que parte de nuestra tarea como psicoanalistas es afirmar nuestra presencia y la de nuestros pacientes, insistir, no solo resistir, digo, ¿no? Insistir y persistir en la tarea a como dé lugar, volviendo a pensar nuestras teorizaciones cuantas veces sea necesario, transitando entre el deseo, el traumatismo y la catástrofe, entre lo inconsciente y lo real, entre las interpretaciones y las simbolizaciones de transición, con sensibilidad y empatía como lo hemos venido haciendo tantas veces desde hace tanto tiempo. Paro aquí, gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Ahora tenemos más o menos 20 minutos para poder hacer intercambios, todas las resonancias, preguntas, comentarios. Pueden hacerlo por chat o levantando la mano y vamos haciendo este tiempo entonces. ¿Quién se anima? ¿Quién larga? Bueno, 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 arranco. aquí Nélida, ¿querés empezar? Sí, vamos. A ver, pensemos un poco a procesar, porque bueno, es para leerlo, además, además de que volverlo a escuchar, de volverlo a leer, ¿no? De poderlo leer. Hiciste un largo recorrido de traumas, de clandestinidad, de haber empezado escondidos, bueno, ¿no? Muchos de nosotros empezamos escondidos, aún en las instituciones públicas, ¿no? Lo cual era casi un desafío de mucho riesgo. ¿Sabés qué pensaba con lo que decías con respecto al tema de la desocupación, por ejemplo, como uno de los traumas, aparte obviamente de las víctimas de la dictadura que preguntaban qué analista estaba dispuesto a atenderlos sintiendo que se guardaba privacidad, ¿no? Y que si había confianza y etcétera, porque había mucha sensación de sentirse perseguidos por todos lados, obviamente. El tema de la desocupación en la década del 90 produjo mucho de esto que vos decías con respecto a interpretaciones crueles de parte de muchos analistas
con respecto a esto de algo habrás hecho para quedarte sin el laburo. Con lo cual nada quita que seguramente había algo de eso en algunas situaciones, pero que fue devastadora y que tuvo mucho que ver con esto que contabas del orgullo del Uber con respecto a ser arquitecto, que contó una diputada, que en el momento en que se manejaba el remis, no era un orgullo, sino era una vergüenza para el que lo contaba. Entonces, qué Claro. cambio, ¿no? Qué cambio allí, qué cambio tan fuerte en esa cuestión de avergonzarse y contar, o el taxi o el remis, que contaban que tenían una profesión y que estaban haciendo ese trabajo, con lo que está pasando ahora, donde esto es relatado como qué bien, ¿no? Qué bien la supervivencia, mucho mejor que con la profesión. Y además de la crueldad de las interpretaciones, me parece que es poderse ubicar en cada momento, que han sido tantos, ¿no? Que hemos tenido que vivir eh, sin encuadre, sin el encuadre del consultorio, ¿no? Pensando en las instituciones, pensando en esto de lo que significó la pandemia, y que muchas veces hablamos de las consecuencias de la virtualidad y de haber tenido que atender virtualmente, y no resaltamos el haber atendido con barbijos. Vieron que en general no se habla de eso, ¿no? No se hablan de los efectos de la presencia con barbijos. ¿Qué presencia esa, no? Es una pregunta que largo, no la quiero hacer larga para que otros participen, simplemente signos de distintos momentos, y de lo que eso podía significar del rostro, de los Dos rostros, paréntesis. ¿no? Ujú. Los Sí. rostros que significaban en ese momento, ¿no? Atender de esa manera en un hospital o en el consultorio mismo. Bueno, nada, para romper el hielo nomás, a ver qué surge. Gracias. Bueno, acá hay un comentario de Laura Coaglino que dice, recuerdo, Daniel, que habías relatado en otro encuentro el efecto de tu escucha cuando una paciente te habló desde Israel que había estallado una bomba, estaba en peligro un familiar y la escuchaste. No recuerdo qué le contestaste, pero tu estar ahí tuvo efecto de apuntalamiento. Sí. Bueno, Diana Cordon. Bueno, bueno, primero quiero simplemente comentar con ustedes el placer que uno siente de poder escuchar y reflexionar a medida que Daniel iba contándonos las cosas que nos fue contando, ¿no? Y digo porque a mí me parece que esto es parte de la reparación necesaria para nosotros, ¿no? Eh, Poder sentir que uno puede preservar y que podemos preservar colectivamente la capacidad de pensar, de reflexionar y de incorporar, digamos, nuevas problemáticas que uno no tenía planteado, ¿no? Así que lo quería comentar porque tenía esa sensación de estar conmovida mientras te escuchaba, Daniel. Así que lo quería decir. Y después, puntualmente, bueno, algunos me conocen, te imaginas que cuando hiciste la revisión del tema de la dictadura, Tenés bueno, mucho para decir de eso, claro. no, Sí, no, sí. está bien, pero digamos que me trajo la memoria, pero pensaba algo que voy a decir después, que también la memoria se construye siempre desde la necesidad, desde el presente, y que todo esto que vos planteaste como trabajo de memoria, en realidad es porque hoy tenemos planteado problemas que nos obligan a reprocesar la historia, digamos, ¿no? Y quería plantear dos cosas que me generan inquietud, que no las tengo claras. Una, yo pienso siempre, hasta hoy por lo menos pensaba, que el análisis o la psicoterapia, para no comprometer al análisis solamente,
empiezan desde el primer momento que uno hace la primera entrevista. Es decir, no me convence la idea de que primero hay que construir el vínculo y después hay que interpretar, por decirlo de alguna manera. A mí, yo junto las dos cosas, digamos, no sé. Lo planteo, no voy a desarrollarlo, lo planteo como problema. Y el otro problema que me planteo es también la relación entre la cura y esto tan lindo que vos decís del decir de la existencia. Porque, sobre todo en el ámbito hospitalario, que nosotros también tenemos una concepción de la subjetividad y el psiquismo desde el campo psicoanalítico, el problema de las patologías de la gente que va al ámbito hospitalario, el problema de las patologías no es una cuestión secundaria. Los consumos problemáticos, depresiones severas, ataques de pánico que afectan la vida cotidiana, etc. Entonces, yo les planteo que nosotros como analistas también creo que tenemos que darle lugar al tema de la cura si no pensamos la cura simplemente como la eliminación del síntoma. Si para la cura vamos a necesitar el decir sobre la existencia también. Bueno, hasta ahí. Perfecto. Bueno, Mani. Bueno, primero, solo decir una cosita, porque estoy muy conmovida. Agradecerles, por supuesto, y agradecerte mucho, Daniel, todo el recorrido que hiciste. Yo no sé si por los años o por la realidad que otra vez tenemos que enfrentar, me hace mucho eco y estoy muy, muy sensible. Pero entre las cosas que traías y que hoy para mí y para muchos de nosotros vuelve a ser un trabajo enorme y que yo lo planteo en un articulito que tenemos con una compañera, otra vez legitimar lo grupal, ¿no? Así como tenemos que legitimar un psicoanálisis diferente, yo que soy de los grupalistas y que hemos tenido que andar corriendo por los techos en una época porque hacíamos grupo, porque hacíamos psicodrama, tantas veces nos encontramos a veces en los espacios de psicoanálisis con tener que volverlo a legitimar. Entonces cuando Diana, nuestra otra gran grupalista con la que legitimamos todo el tiempo, en los colectivos, en lo social, en los hospitales, pero también en nuestros consultorios. Cada vez la demanda del estar con otros y curarse con otros se nos hace casi como indispensable. Entonces, de alguna manera vos lo traías, Daniel, y me parece que, bueno, está bueno escucharlo y compartirlo en esta especial jornada de las épocas que nos tocan. Nosotros con María Aurora tenemos un dispositivo que se llama texto con texto para trabajar en las clases, y me parece que hoy de lo que estábamos hablando es del contexto que todo el tiempo se nos hace texto, no solo en las clases, sino en nuestras vidas. Así que bueno, muchas gracias porque inaugurar estas jornadas haciendo texto del contexto, para mí ha sido una legitimación a mi hacer, aún en tantos años que tengo legitimada por mí misma y por los grupalistas con los que nos juntamos todo el tiempo. Así que muchísimas gracias. Un placer. Bueno, María Aurora Bello quería dar gracias a Dino y Daniel. Dice muy conmovida con estas palabras llenas de esperanza, pensando la defensa de la vida. Ahora le damos la palabra a Silvia Muslera. Silvia, está muteada. No está escuchando, ¿eh? Sí, Silvia Muslera. No, no está. Ahí está. Ahí está. Sí, bueno, gracias. Sí, espero que se escuche bien porque donde estoy tengo poca conectividad. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Lo primero, porque realmente muy fértil escucharte.
Y yo tuve una resonancia muy especial por algo que me está preocupando ahora, cuando hablaste de la sensibilidad y la empatía. No sé si se me está escuchando. Sí, Ahora de nuevo, sí. Hola. Se escucha, perdón, ¿se está escuchando? Sí, Ah, bueno. Ahora sí. Ok, gracias. Dani, cuando hablaste de sensibilidad y empatía, tocó justo una preocupación que estoy teniendo con el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la educación. Porque, digamos, en mi experiencia es con la educación universitaria, estudiantes utilizan para responder los exámenes la inteligencia artificial. Entonces uno se encuentra con respuestas idénticas, erradas, y yo pensé, bueno, se están copiando entre ellos, porque bueno, me refiero a exámenes virtuales, pero ni eso. Es decir, al Se escucha recurrir entrecortado. Probá de sacar la imagen, Claro, Silvia. Probá de sí. sacar la imagen, a ver si... inteligencia artificial, No, no entonces escucha. digo, la dificultad para... Ah, Sí. perdón. Bueno, ok. Ahí, a ver qué ¿Hasta pasa. dónde sí, hasta que decías de los parciales copiados. se escuchó? Perdón. sí. Sí, hasta que hablaste de los Artificial. parciales Sí, que ni copiados. se copian con otros, sino que ya buscan en la inteligencia artificial. Claro, porque cuando se copian, al menos hay un vínculo. Digamos que hasta hubiera preferido que se copiaran entre ellos, ¿no es cierto? Pero ni siquiera esa situación. Entonces me parece Ahí se fue. que A ver. es una que no expresan poco, hacen vínculos. Bueno, Bueno, está dicho igual, ¿no? Sí. Ujú. Sí, sí, sí. Está dicho. La exacerbación. Gracias, Silvia. perdón. Gracias. Estoy en una oficina en la facultad, ¿no? Bueno. Mm. ¿Puedo ir diciendo yo? ¿Hay alguien más que quiere hablar? No, no hay nadie ahora, así que podés Bueno. hablar tranquilo. Bueno, gracias por lo que fueron diciendo. Sí, yo creo que... ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Yo creo que es cierto lo que decís, Nélida, respecto de la desocupación de los 90, el Uber es aquel remis, digamos. Yo no sé, y yo creo que la única que está orgullosa es la diputada, digamos, de ese movimiento, digamos, la diputada y sus secuaces, digamos, ¿no? Es decir, pero creo que forma parte de las nuevas formas del horror de esta profunda noche, ¿no? Eh, lo que decías del barbijo me hizo acordar un chiste que circulaba en la época, que se encuentran dos personas y una saluda a la otra y la otra dice, no te conozco. Claro, La otra agarra y se pone el barbijo y dice, ah, ahora sí, digamos. claro. Este, yo, digamos, no sé si podría decir mucho de eso porque mi práctica sigue siendo en la virtualidad, así que no atendí pacientes con barbijo porque no volví al consultorio presencial. Pero creo que es un tema interesante para pensar cómo cada dispositivo genera sus posibles y sus imposibles, Sí. ¿no? El análisis virtual permitirá iluminar los sectores y dejará oscuros otros, así como el análisis presencial, así como la familia, pareja, individual, todo ilumina un sector y deja en oscuridad otro. No es ni mejor ni peor, es distinto, ¿no? Habrá pacientes que
podrán ser analizados en dispositivos virtuales y otros que no. Y como nos pasa con cualquier instalación, a mí me resulta crucial esta diferencia, ¿no? Insisto, no hay ningún dispositivo óptimo, ningún dispositivo perfecto. Todos iluminan zonas y oscurecen otras y habrá que ver cuál es útil cada vez. Respecto de lo que decías, Diana, a ver, yo coincido con vos que el análisis es desde el comienzo, pero me parece que la instalación de un espacio con continuidad, que dé lugar a que va a haber una próxima vez, que vamos a seguir, ¿no? Es decir, esto que se nos presenta tantas veces, ¿no? Es decir, me parece que voy a tener que suspender el análisis porque no te puedo pagar. Bueno, veamos cómo hacemos. Quiero decir, esa afirmación del espacio de apuntalamiento en los límites de lo posible para todos, ¿no? Y respecto de lo de la patología, a ver, estoy totalmente de acuerdo. Yo no estoy planteando que no exista la patología. Lo que estoy diciendo es que aún en la patología se trata de un decir sobre la existencia, de poder hablar acerca de lo que pasa, ¿no? Es decir, por qué el consumo problemático, digamos, de dónde sale, ¿no? A dónde te lleva, qué te va a pasar. O sea, no estoy anulando la idea de psicopatología, ¿no? Lo que estoy planteando es que si nosotros apuntamos a lo enfermo, ahora está muy de moda la palabra despatologizante, ¿no? Diálogos despatologizantes. Si nosotros apuntamos solo en condición de lo enfermo, nos perdemos la construcción de esa problemática. Y es hablando de la vida, digamos, donde nosotros vamos a, me parece, poder ir encontrando cosas para decir, a veces seguramente con lo que denominé artificialmente sujeto del deseo, y otros de la catástrofe. La catástrofe también es la catástrofe histórica propia, digamos, ¿no? No solo que muchas veces está apuntalada en lo social, sin duda, ¿no? Bueno, Daniel, nos queda unos 10 minutos. Sí. ¿Querés que demos lugar para ver si hay algún otro comentario? Sí, digo algo más de lo que decía Silvia Muslera. Es todo un tema que yo no sé qué decirte al respecto. O sea, simplemente estoy asombrado de las cosas que pasan, ¿no? Ayer un chico que es músico me contaba que logró ponerle la emoción que le faltaba a su banda con inteligencia artificial. La emoción le puso, ¿eh? La emoción, no el instrumento. Así que yo asisto asombrado como todos y veremos a dónde nos lleva esto, qué sé yo. Bueno, Sí. leo un chat que escribió Patricia Cano, dice: felicitaciones Daniel por esta emotiva apertura de las jornadas, y me quedo con uno de los conceptos que rescatas, el de esperanza, un concepto en el que vengo pensando. No es lo mismo esperar que tener esperanza, por ello la idea que aportas de pensarla como autopreservación, como una defensa que insiste, es una bocanada de aire fresco en tiempos aciagos. Bien. Bueno. Ana, ¿habías levantado la mano? Sí. Sí, Yo ahí también quiero estoy. decir algo. Bueno, No sé a quién le toca. no sé si se escucha. ¿Sí? Sí, se Ah, escucha. bien. Bueno, gracias, Daniel. Gracias también por este encuentro, porque tal cual, si hablamos de sensibilidad, yo creo que es parte de lo que nos produce estar acá, y ir escuchando y ir conmoviéndonos, es parte de una sensibilidad que compartimos por lo menos. Yo lo que sí me quedo, en realidad vengo como muy atravesada y como muy interpelada por nuestra tarea como analistas en estos tiempos catastróficos, a donde me sirvió escucharte porque con lo que vengo tiene que ver con que la posibilidad de un análisis cada vez está siendo más difícil
para la mayoría de las personas los espacios analíticos y poder sostenerlos con esto que vos planteaste, que me ayuda muchísimo a pensar, porque digo, te estaba escuchando atentamente, coincido cuando vos hablas de lo que produce el análisis, de lo que tenemos que sostener nosotros como analistas en ese vínculo, y mientras te iba escuchando pensaba, como yo vengo con esto y es una preocupación desde mi rol, ¿no es cierto? Porque he trabajado mucho comunitariamente, socialmente, y está muy difícil, y la mayoría de las personas no están pudiendo tener acceso a algo que también tendría que ser un derecho, ¿no es cierto? Entonces, mientras te escuchaba, me ayudó muchísimo esto que vos decís de ese espacio de afirmación de existencia, ese espacio de encuentro. Recién dijiste instalar un espacio continuo, de continuidad, y mientras te escuchaba, digo, eso hay que nosotros como analistas tenemos que poder identificar a dónde está la potencia para que se den, porque no tiene que depender de nosotros ni de que sea con un analista que esto pueda suceder a la condición humana. Y ahí se me vinieron un montón de situaciones que yo he escuchado. Un niño que por ir al colegio y estar en una condición de mucha carencia y con un futuro donde no tenía ninguna perspectiva de poder salir de ahí, se encuentra con el maestro de la primaria que le dice, vos tenés pinta de, qué sé yo, esa inscripción del otro que Claro. produce posibilidad de una existencia otra, ¿no? En una escuela, cuando uno se cruza con, no sé, últimamente vengo escuchando muchos jóvenes que rescatan más que lo que aprendieron en una materia, lo que significó encontrarse con un profesor que le abrió Claro. Bien. la posibilidad de pensar, porque ese profesor transmitió con una pasión y con una ligadura vital algo. Así que yo lo que me quedo, y te agradezco porque has puesto palabras a algo que necesitaba poder pensar, que es a dónde vamos como como psicoanalistas a participar y a profundizar espacios, que no es solo en un consultorio que esto de la condición humana sea posible. Con esta afirmación de existencia que creo que se puede dar en, qué sé yo, se me viene también estas, sobre todo, Perdón, Ana, estamos con poco tiempo, ¿no? sí, quiero decir una cosita más porque tiene que ver también con las instituciones y los espacios institucionales que se construyen. Hay que, hay que volver a recuperar también prácticas ancestrales de otros ámbitos a donde también se podían dar espacios de condiciones de existencias dignas y que potencian al ser humano. Bueno, Muchas gracias, Daniel. Yamila Franco dice, siempre es un placer escucharte y enriquecer nuestro pensar. Me quedo con ganas de profundizar más sobre el concepto de sujeto de la catástrofe. Y, sí. Y Dino, ¿vos tenías que Quiero decir decir algo? algo. Dale. Sí, que recién escuché que en un fragmento del discurso de Daniel dijo las cosas que pasan. Y yo pienso que en la mesa de la subjetivación, desde siempre han estado invitados Narciso y Edipo. Y cada vez más ampliamente estamos extendiendo la invitación para incluir a Socius, ¿no? Entonces, las cosas que pasan, ¿cómo articularlas con las cosas que han pasado, con los complejos de Narciso y Edipo que en su transcurrir no han podido ser metabolizados, con la falta de metabolización de lo que ahora nos impacta como esta catástrofe social, ¿no?
qué desafío es producir una articulación de complejidad creciente entre el análisis tradicional y un análisis que necesita incorporar la realidad en un contexto de mayor complejidad, ¿no? Las Bien. cosas que han pasado, las cosas que pasan, y si no trabajamos esto, las cosas catastróficas que pasarán en el futuro si no reaccionamos, ¿no? Un poco eso. Gracias, Dino. No, quería decir algo chiquitito, chiquitito, ¿puede ser? Dale, Nélida. Sí, sí, dale. Estamos en tiempo. En relación a esta diferencia entre el situar la década del 90 y la desocupación y lo actual, hay algo de la insensibilidad, me parece, que no es solamente esta diputada, digamos, y sus secuaces, sino que lo que me preocupa y lo problematizo, porque por ahí no sé si es preocupación para otros, es la resignación, ¿no? Como que por ahí la novedad, entre comillas, de la desocupación de la década del 90 y la precarización laboral, que se fue instalando casi como naturalizándola, recae en algo para algunos, en silenciar y esperar, en la esperanza en el peor sentido, en la insensibilidad de lo que le pasa al otro, desde ya, como algo que tenía que pasar porque estaba oculto y ahora se hizo visible. Y en ese sentido, esos cambios en la subjetividad me parece que son como para poderlos pensar, ¿no? Apuntaba un poco a eso y estoy segura, estoy de acuerdo con vos, que seguro que es maravilloso para la diputada y sus secuaces esto, que además disfrutan, y los intentos de suicidio que se están dando por pérdidas de trabajo es un problema también bastante serio, y que ayer hubo un intento incluso con un empleado de AFIP, ¿no? Bueno, nada, me parece como algo y muy contenta de este grupo, de esta actividad, de tu presentación, Daniel, y contenta de que podamos compartir estos momentos de tanta conmoción y sensibilidad de la que tenemos. Bueno, Bueno, justamente, gracias. ¿puedo? Sí, ¿O hay sí, sí. Y cerrá No, vos, no. Daniel, ya que se nos acaba el tiempo. Perdón, pero hay un comentario por acá, de Janet Saltanovich, lo voy a leer. Gracias por los aportes, Daniel, muy atravesada con esto, necesito releer mis notas y volver a escuchar muchas veces esto. Me resuena mucho lo de condiciones para el desmantelamiento y lo uno a la necesidad de disponibilidad, sensibilidad y empatía para insistir y persistir, en contraste, sin hablar desde el lugar de analista en la sociedad, en las instituciones, lo que se escucha es los devastados, la crueldad, la crisis, el no poder, el no contar con disponibilidad, algo de insensibilidad, la no reacción. Me pregunto, ¿cómo reaccionar? Bueno, me parece que se abren cosas que van a estar dando vueltas los 2 días, digamos, ¿no? Acuerdo, Nélida, con lo que decís, y es interesante porque justamente ahí me parece que juega lo de Berardi, digamos, ¿no? Él plantea la insensibilización a la que nos lleva el mundo digital, digamos, con los algoritmos, ¿no? Es decir, desde la guerra del Golfo, que vemos la muerte en directo, digamos, y ya es como una costumbre, digamos, ¿no? Dos o tres cositas quería decir y ya terminamos. Lo de Israel que contaba María Aurora, que recordabas, no era un paciente mío, era una supervisión, y la analista, frente al llamado, o sea, la situación era que llama un miembro de una pareja a decir que se va a la guerra, digamos, que lo convocaron y que no podía tener la sesión, y él decía que tenía preparado su fusil para vengar las muertes. Estoy hablando después del 7 de octubre y de la operación de Hamas en Israel, ¿no? Y que el analista ahí lo que dijo, ofreció, no me acuerdo ahora exactamente cómo era, pero un decir donde decía, bueno, anda tranquilo, no te enloquezcas, trata de volver, los espero la próxima vez, cuando vuelvas nos vamos a volver a ver. Quiero decir que había una transmisión en ese diálogo de calma, ¿no? Es decir,
en lugar de tener el fusil, cuídate, digamos, o sea, de tener el fusil apuntando, digamos, ¿no? Como cuídate a vos, como una práctica de cuidado, si se quiere, ahí en medio del desastre. Respecto de lo del sujeto de la catástrofe que se preguntaba, bueno, digamos, yo creo que es para seguir debatiéndolo porque es muy larga la idea, pero creo que lo que estamos planteando es las afectaciones de lo real. La idea de catástrofe alude a algo que no recompone, ¿no? Eso digamos, lo decía Nacho Leukovich, digamos, cuando diferenciaba trauma y catástrofe. Si la inundación en algún momento se retira. El problema es qué pasa si la inundación ya no se retira más. Si la inundación es el nuevo modo en el que hay que vivir, ¿no? Donde ya no se van a distinguir más las orillas porque todo quedó inundado. Entonces, frente a esas situaciones de catástrofe, la operatoria tiene que ser otra. Y respecto de esta jornada y de los encuentros que tanto apuntaron hoy en todo lo que dijeron, una pequeña anécdota. Yo trabajaba en el hospital de Morón en el medio de la guerra de Malvinas. Nuestro jefe era Mario Leukovich, que después me enteré que era el primo de Nacho, o sea, yo a Nacho todavía no había aparecido en el horizonte tan importante que apareció después en ese momento. Y el hospital de Aedo quedaba pegado a la base militar del hospital de Morón quedaba pegado a la base militar de Aedo, donde llegaban muchos soldados heridos, o sea, el hospital era un quilombo, realmente era un quilombo. Bajaban helicópteros con enfermos, bueno. Y nosotros ahí, esa fue mi primera experiencia con la catástrofe, porque atendí soldados de Malvinas. Pero lo que quería decir es esto, nuestro jefe nos decía, Mario, decía, los miércoles de 1 a 3, nosotros éramos como 30, nos juntamos a tomar mate y medialunas y charlamos, ¿no? Me importa un pito, decía, si el hospital se viene abajo. Los miércoles de 1 a 3, nosotros nos sentamos, tomamos mate y pensamos, porque si no, no vamos a poder tolerar esto. Y digo, como que es algo que en mi historia quedó como una imagen muy fuerte respecto a rescatar este tipo de espacio de pensamiento y de trabajo, ¿no? Bueno, estamos en el Gracias. tiempo, me parece, ¿no, Elsa? Sí, sí, sí. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes Gracias y por seguimos. estar. Gracias a todos. Gracias a todos y todas. Gracias, Daniel. ¿A dónde Bueno. vamos ahora? ¿Cómo sigue? Ahora